Bueno, el día de hoy vamos a presentar, estamos muy contentos de presentar desde esta sesión del Observatorio Jurídico de Género, un evento que hemos organizado entre varios miembros de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero también en la Facultad de Ciencias Políticas y en específico el Centro de Estudios Políticos. Tenemos la intención de lograr que este evento sirva sobre todo como un evento informativo para que las y los universitarios tengan las posibilidades de tomar una decisión en las próximas elecciones con base en el análisis de los retos y las propuestas que tienen cada uno de los partidos políticos, haciendo énfasis también en los aportes académicos y los aportes de las organizaciones de la sociedad civil y los funcionarios y funcionarias públicas que nos acompañarán en el evento y nos ayudarán a ver precisamente cuáles son estos retos que tenemos que voltear a ver durante estas próximas elecciones. Para la presentación nos acompañan la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas, el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, y el doctor Fernando Ayala Blanco, director del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Doctora Carola, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Podría regalarnos unas palabras para esta inauguración? Sí, con mucho gusto. Bueno, inicialmente saludo al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, a la maestra Andrea Arabella Ramírez Montes de Oca, coordinadora del Observatorio Jurídico de Género de la Facultad de Derecho, y al doctor Fernando Ayala Blanco, del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Igualmente a todos los aquí presentes y a quienes nos acompañan a través de los medios digitales. Agradezco la convocatoria a este evento. Este evento nos invita a reflexionar sobre la agenda de género en el proceso electoral 2021. Y esto significa hablar sobre los retos que implican las elecciones del 21 en conjunto con las agendas de género de los distintos partidos políticos. Todo esto resulta primordial para lograr un voto informado por parte de la comunidad universitaria, así como de la ciudadanía en general, y también analizar el marco coyuntural electoral desde los espacios ganados por las mujeres en los últimos años. De manera pertinente, este marco y las regulaciones para asegurar la paridad crean una amalgama entre la perspectiva académica y las propuestas políticas. Estas últimas expuestas a través de las y los representantes de los partidos políticos que se encuentran en la contienda electoral. Escuchar las diferentes agendas de género significa reflexionar sobre los derechos fundamentales de las mujeres, de los hombres y de identidades de género alternativas, pues su objetivo se centra en alcanzar la plena igualdad entre las personas. Alcanzar la plena igualdad, pero priorizando el principio democrático y el compromiso permanente del Estado con su ciudadanía para un desarrollo inclusivo y sostenible. Tanto en los niveles federales como locales todavía continúan existiendo programas y agendas sin perspectiva de género. En conjunto con el dominio de la toma de decisiones políticas impuestas por patrones de comportamiento discriminatorio contra las mujeres, que en la mayoría de las ocasiones invisibiliza sus necesidades. Tanto mujeres como hombres en los cargos políticos deben integrar la perspectiva de género para la creación de una agenda en beneficio de las mujeres y no solo considerarlas como un objeto en el que recae la ley. Asimismo, se debe discutir sobre la violencia y la desigualdad ejercida contra las mujeres indígenas, afromexicanas y de la comunidad LGBT y demás, que son doblemente discriminadas, las cuales usualmente se encuentran fuera de las agendas de los partidos políticos. Como se hace evidente hoy en día, aún son muchos los retos de la agenda de género en nuestro país. Hay que conjuntar esfuerzos para comprender los obstáculos de fondo a los que se siguen enfrentando las mujeres, tanto en la creación de políticas públicas como en los efectos que conlleva la legislación en la vida cotidiana. Todo esto con la finalidad de impulsar transformaciones normativas y de fondo que deriven en una mejor calidad de vida de todas y de todos. Yo celebro este ciclo de mesas de análisis que se va a llevar a cabo a lo largo de la semana,
son un aporte muy valioso en la búsqueda de construir una sociedad más equitativa. Y bueno, enhorabuena por la creación de este espacio, que es una de las muchas formas de contribuir a la democracia y a la inclusión en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carola, por sus palabras. Doctor Raúl Contreras, ¿nos regalaría también unas palabras? Muchas gracias, maestra Andrea Arabella Montes de Oca. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo. Estamos transmitiendo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho en Facebook Live. Este muy interesante seminario de conferencias que tendrá que ver con la elección del 2021, que está considerada la elección más grande en la historia de México, y desde luego la agenda de género que está a debate. En esta alianza estratégica que tenemos con nuestra hermana Facultad de Ciencias Políticas, yo le agradezco mucho a Andrea Montes de Oca y a Fernando Ayala Blanco que hayan podido concertar a tantas luminarias y a tantos académicos importantes que tendrán que estar discutiendo todos estos temas de la agenda de los partidos políticos del 3 al 7 de mayo para tratar pues temas tan interesantes como los retos que nos invita el proceso electoral dentro de unos cuantos días, el primer domingo de junio. Estamos a poco más de un mes para que se den estas elecciones, y después analizar a todo el espectro político, a todos los partidos políticos que están convocados a asistir a las elecciones y a presentar candidatos. Así que habremos de escuchar de voz de los actores y de voz de académicos qué piensan, qué estrategias y qué están haciendo los partidos políticos para desarrollar precisamente estas elecciones que habrán de ser muy interesantes. Nosotros acostumbramos decir en la Facultad de Derecho que primero tenemos que enseñar a los jóvenes a que sean buenos ciudadanos y luego a que sean buenos juristas, que no se puede romper el círculo, porque si un abogado no es antes un buen ciudadano, no será un buen profesionista con conciencia social y sobre todo al servicio de las principales y más importantes causas de México. Veremos con mucho interés cómo ahora, en este proceso, por primera vez en mucho tiempo, podrán haber candidatos que puedan ser reelectos. Creo que la ciudadanía no sabe que hay candidatos que incluso van buscando la reelección, que habrá que evaluar qué hicieron en los 3 años anteriores y qué méritos han tenido en caso de que se les vuelva a dar la confianza del voto. Recordar también que los partidos políticos tienen como obligación legal contribuir a la capacitación de la ciudadanía y a crear una cultura ciudadana. Y que a veces vemos que pareciera que los partidos políticos hay que obligarlos a que cumplan la ley y a que cumplan con estas cuestiones de presentar candidaturas, de respetar la condición de las mujeres y no simplemente incluirlas para cumplir con las cuotas de género, respetarlas y sobre todo impulsar una agenda de género realmente que tenga una perspectiva de interés para la ciudadanía y que contribuya precisamente a crear una nueva cultura. Yo estoy de acuerdo lo que dijo la directora de la Facultad de Ciencias Políticas. A veces, si la agenda para cumplir con estas cuestiones de igualdad de género es difícil, pues agendas como la de la inclusión de las personas LGTB y está pendiente, pareciera que se queda guardada en la agenda y que no es algo importante. Nosotros consideramos que los procesos electorales pues es quizá la más grande de las expresiones del ejercicio democrático, y habremos de seguir con mucho interés pues aspectos como la violencia, que continúa siendo un factor que limita y que convierte en uno de los principales obstáculos los derechos políticos ciudadanos de las mujeres.
esta violencia política contra las mujeres en razón de género, pues desde luego tiene el objeto o como resultado menoscabar o anular sus derechos políticos electorales, pues desde luego incluyendo el propio ejercicio del cargo. Esperemos que las cosas cambien, pero no vemos buenas perspectivas. Tenemos datos de que, por ejemplo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en los pasados comicios de 2018 registraron 106 casos de violencia política. Hubo 16 candidatas asesinadas y 10 casos vinculados a hechos que lesionaron de manera directa los derechos político-electorales de las mujeres indígenas, y los datos que vamos recogiendo de esta contienda, de esta campaña, no nos permiten ser muy optimistas en esto, así que estaremos trabajando en seguir siendo pues un factor que estudie, que le dé seguimiento y desde luego que sea crítico de esta situación para crear una verdadera cultura institucional, para crear precisamente un ámbito dentro de la sociedad y dentro de los partidos políticos para concientizar sobre los derechos políticos de las mujeres, dotarlas de herramientas concretas para identificar las diferentes manifestaciones de la violencia en sus propias trayectorias personales y sobre todo en crear una nueva ciudadanía que esté a la altura de los retos que tiene México. Sin más, creo que hacemos votos por el éxito de este ejercicio académico entre las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Derecho, y dispongámonos pues a este festín del conocimiento tan interesante al que hemos sido convocados. Muchas gracias y un aplauso para los organizadores. Muchas gracias, doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor Fernando Ayala Blanco, ¿nos regalaría unas palabras como Claro que sí, muy breve porque pues ya va a empezar. Pues me da mucho gusto estar en estas mesas de análisis rumbo a las elecciones 2021, la agenda de género a debate, o sea, finalmente lo que ya se mencionó. Y en ese sentido, aplaudir, ¿no?, lo que ya dijeron la doctora Carola García Calderón y el doctor Ricardo Rojas Arévalo, que me da mucho gusto estar con ustedes aquí participando en este espacio. Y bueno, la idea es que sea un voto razonado en estas elecciones que son las más grandes y una de las más importantes, creo yo, en el contexto de nuestro país, de México, y por lo tanto, pues aquellas y aquellos que vayan a votar deben de tener elementos sustanciales para poder emitir su voto, analizarlo, y de ahí esta iniciativa, ¿no?, tan importante que lanzó el observatorio junto con la Facultad de Derecho, y nos invitaron a la Facultad de Ciencias Políticas a partir del Centro de Estudios Políticos, ahí a hacer un paréntesis y felicitar a Andrea y a Sol por esta tan importante labor, ¿no?, que están realizando. Fueron de alguna manera las promotoras, ¿no?, de este evento junto con otras más, pero bueno, fueron con las que yo estuve de alguna manera en contacto. Y bueno, básicamente simplemente hacer un señalamiento de la importancia de reflexionar y de analizar estas elecciones, pero con información y en donde se tome, obviamente, toda esta agenda de género que muchas veces había sido hecha de lado o no se había considerado tan importante, y ahorita vemos que es sustancial visibilizar esas problemáticas. Y lo refleja, ¿no? Lo refleja digamos, la oferta que se está haciendo. El coloquio comienza con retos de los procesos electorales 2021, luego se va a hablar sobre el movimiento ciudadano, cuotas de género y violencia política contra las mujeres, todas ellas con especialistas en sus distintas ramas de análisis y de investigación, o políticos en activo que están en este momento pues en acción con base en todas estas temáticas. Hay otra mesa que se llama Fuerza por México, retos institucionales de las mujeres en materia electoral.
partidos, el PRD, Partido del Trabajo, PES y, y redes sociales progresistas, como finalmente estos partidos o espacios algunos de ellos de nueva creación, y que son partidos no tan grandes y en donde también tienen un papel importante. Entonces hay que escuchar a todas y a todos, a todos los actores involucrados. Luego viene una mesa sobre el PAN, Partido de Acción Nacional, y otra sobre el PRI y el Partido Verde. Entonces, como pueden ver, es una oferta muy completa, donde se dan todas las perspectivas partidistas, donde se analizan con especialistas también el contexto electoral que estamos por vivir o que ya estamos viviendo, y por lo tanto, lo reitero, se insiste en que este seminario, uno de sus objetivos es dar herramientas y dar información de tal suerte que aquellos que vayamos a votar tengamos mejor información para emitir un voto razonado. Sin más, porque pues bueno, no quiero extenderme, realmente felicito a todas las instituciones involucradas en este loable programa, ¿no?, académico, y sobre todo, como les decía, pues a las organizadoras, ¿no?, que lograron este evento tan amplio. De verdad, muchas gracias, y pues bueno, listos para iniciar el seminario, las mesas de análisis. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando Ayala Blanco, por sus palabras. Justamente en unos minutos daremos inicio a la primera mesa. Sin embargo, también es importante resaltar el trabajo que, si bien hemos construido desde el observatorio y hemos construido con Sol Cárdenas desde la Facultad de Ciencias Políticas, también el trabajo de las alumnas tanto de la Facultad de Ciencias Políticas como de la Facultad de Derecho ha sido impresionante en estos días, que se han puesto a revisar digamos, a quién invitar, a quién no invitar, cuáles son las agendas que queremos nosotros, digamos, escuchar, porque precisamente ahí está la duda, justo en esa parte de encontrar los espacios públicos antes de la pandemia para poder expresar todas estas ideas que tienen, todas estas propuestas que tienen, y que ahora con la pandemia es imposible encontrarlas. Es necesario generar estos espacios de información, estos espacios de poder seguir construyendo nuevas generaciones mucho más informadas acerca de lo que sucede y acerca de una agenda de género que preocupa mucho, viendo el contexto nacional, viendo la situación de violencia y la desigualdad hacia las mujeres, que no nada más existe dentro de los espacios universitarios, sino que más bien la universidad es el reflejo de lo que sucede allá afuera y que estamos viendo día con día. Y que precisamente la pandemia nos ha hecho voltear a ver cómo también tenemos que ver no nada más el tema de los feminicidios o el tema de violaciones como algo central o de las violencias sexuales, sino que también tenemos que voltear a ver una agenda de cuidados, la redistribución de las tareas del hogar como un punto esencial para poder lograr que las mujeres tengamos un mayor desarrollo igualitario dentro de nuestra profesión. Sin más, y agradeciéndole a todas las autoridades que están aquí, vamos a dar inicio con la primera mesa el día de hoy. No sé, porque lo veo como apagado. Doctora Yanino Talora, ¿qué tal? Magistrada electoral, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Laura. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Laura Liselot Correa, titular del área de género del Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctora Marta Tagle, diputada federal. Diputada federal, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y el doctor Lorenzo Córdoba, que se está incorporando también a la sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a inaugurar este evento. Por cuestiones de compromisos profesionales que tiene dentro de la agenda, nos pidió el consejero presidente Lorenzo Córdoba iniciar con su presentación, ser el primero en participar para poder continuar con las labores que tiene ahorita. Doctor Lorenzo, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Perdónenme el retraso, un gusto de saludarlos. Vengo de reunión en reunión, aquí esta de la virtualidad,
ayuda, pero también vuelve esto complejo, pero un gusto de saludarlas. ¿Cómo están? Bienvenido, Lorenzo, bienvenida, Janine, Querido Marta. director, ¿cómo estás? Aquí estoy, no me lo voy a perder, los voy a escuchar. Te voy a mandar ahorita un regalo. Bueno, en fin, un libro por ahí que no de salir con todo el afecto. Listo. Gracias, querido Raúl, un placer. Pues qué gusto con estos invitados de lujo. No, bueno. Doctor Lorenzo. Hola, qué gusto, encantado también. Oye, aquí es reunión de consejo de directores, ¿cómo llaman? De claustro de directores. El colegio de directores. Te van a poner nerviosos por ahí. Gracias, Lorenzo. Pues bueno, transmisión en vivo, no sé si te gustaría iniciar con unas palabras. Ya estamos en la transmisión desde hace un ratito, no sé si... Bueno, empiezas tú el simposio, así que adelante. Bueno, a ver, muy rápido, simple y sencillamente, pues agradecerle a la Facultad de Ciencias Políticas, a mi casa, la Facultad de Derecho. La de Ciencias Políticas también lo es, aunque más en un plano adoptivo, digámoslo así, ¿no? He tenido el privilegio de estar en varias ocasiones, pero bueno, la Facultad de Derecho es mi casa, ahí me formé, ahí estoy en la trinchera. Así que agradecer por un lado a Carola y también por el otro a Raúl, directores de ambas instituciones, a Andrea, la iniciativa de este simposio. Creo que es muy pertinente, sobre todo para poder hacer un balance en la que va a ser, en muchos sentidos, la elección más influyente de la historia. La historia de la participación de las mujeres en México, política de las mujeres en México, es una historia de larga data, pero que en realidad en el último cuarto de siglo es cuando ha venido dando pasos consistentes. En el marco de esta historia reciente, hemos pasado de meras recomendaciones que tímidamente la ley hacía hasta acciones afirmativas que vienen a concretar, a impulsar lo que son disposiciones establecidas y planteadas desde la misma Constitución. Creo que se trata de una historia exitosa. La ONU habla del modelo mexicano de construcción de la paridad de género, pero en esta historia, en un país con tantas desigualdades, si hay algo que caracteriza a este país, lamentablemente, es la desigualdad estructural que prácticamente afecta todos los ámbitos de la convivencia social, desde pues, la cuestión, digamos, más elemental de la subsistencia, la alimentación, pasando por la educación y, por supuesto, la participación política, pues era inevitable que este tema fuera adoptado, digamos, como una auténtica política pública por las autoridades electorales. Esta elección es una elección inédita, la del 6 de junio próximo, no solamente porque se da una vuelta de tuerca adicional en la construcción de una sociedad igualitaria en temas de género. Hoy el gran desafío que tenemos es que lo que ocurrió en 2018, cuando México logró un Congreso auténticamente paritario que colocó al país como cuarto lugar a nivel mundial con el número de mujeres legisladoras y que en algunos estados se ha traducido en situaciones verdaderamente impensables hace apenas algunos años, como por ejemplo que en el Congreso de Morelos hay un 70% de legisladoras. Y que habla justamente de los progresos que hemos tenido en esta materia. Decía, esta elección tiene el enorme desafío no solo de que no demos marcha atrás, es decir, que 2018 sea un punto de partida y en donde los logros que entonces conseguimos se robustezcan de cara al futuro, sino que también es una elección en la que se han abierto nuevos frentes con acciones afirmativas muy distintas, no solamente porque por primera vez, aunque sea en un programa piloto, estaremos recibiendo el voto de personas que están en situación de prisión preventiva, sino también de postulación de candidaturas a partir de otros ámbitos, digamos, de grupos vulnerables o bien que han sido históricamente discriminados. Es la primera vez que vamos a tener candidatas y candidatos pertenecientes a la comunidad afromexicana, candidatas y candidatos que padecen algún tipo de discapacidad, candidatas y candidatos que forman parte de los colectivos de la diversidad sexual, entre otros, bueno, candidatas y candidatos migrantes. Es decir, estamos hablando ya de una sociedad que está tomándose en serio de cara a sus elecciones
ese enorme bagaje lamentable de desigualdad que ha llevado a algunas organizaciones como Oxfam o la OCDE a considerar a México el país más desigual de la región más desigual del mundo. Así que este espacio, aunque si bien está enfocado en un tema muy particular, un tema en donde hemos entregado buenas cuentas, pero el desafío, como decía, es preservarlas y maximizarlas, pues es fundamental a 33 días de la elección más grande y compleja de la historia. Así que para mí es un verdadero privilegio estar aquí esta mañana, bueno, ya tarde, con amigas y amigos, pero sobre todo con convencidas y convencidos defensores y luchadores desde la trinchera de la academia, que no es poca cosa, que no es menor, en la construcción de una sociedad más igualitaria, más justa y en la preservación de nuestra democracia constitucional. De nueva cuenta, muchísimas gracias por permitirme estar en el arranque de este simposio que hay que celebrar y que sin lugar a dudas vendrá a poner, iba a decir su granito de arena, no, su costal de arena en la construcción de este proceso electoral, como debe de ser desde la Universidad Nacional. Muchísimas gracias, doctor Lorenzo Córdoba, por estas palabras. Y también hace un momento se me había pasado mencionar los nervios, yo creo, al doctor Jorge Márquez, que también nos acompaña en esta mesa, un gran filósofo político y analista de temas electorales. Gracias, doctor Jorge Márquez, por estar aquí. Bueno, para ceder la palabra también ahora a la doctora Yanine Otalora, que nos acompaña también aquí, magistrada electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hola, doctora Yanine, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un reconocimiento a Andrea Montes de Oca justamente por organizar estos eventos que ya mi amigo, el consejero presidente Lorenzo, estaba señalando la importancia. Yo aquí lo que quiero hacer es referirme desde la perspectiva de la justicia electoral a cuáles van a ser los principales retos a los que tendremos que enfrentarnos. Primero, recordar, creo que a nadie se le ha olvidado, esta situación de pandemia en la que estamos viviendo y que si bien el Instituto Nacional Electoral y a nivel local todos los soples ya han tomado una serie de medidas para justamente poder conciliar el derecho a la salud con el derecho de votar, ambos derechos previstos por nuestra Constitución política, pero habrá que ver si esta pandemia tiene o no un impacto en la participación del electorado y esperemos que, como se dio en elecciones el año pasado, no se dé este impacto. El segundo reto es la violencia criminal. Y aquí no me desmentirá Lorenzo Córdoba. En 2018, en eventos conjuntos, justamente señalábamos ya en aquel entonces el problema de la violencia criminal y de la impunidad que iba aparejada tanto para candidatas, candidatos, como para diversos actores políticos. Entonces, en lo que va en un año ya se tienen contabilizadas 127 víctimas en el ámbito político, lo cual es una cifra en una democracia, la verdad, inadmisible. Y si bien vivimos de alguna manera enfrascados en la política, no debemos perder de vista esta violencia criminal que impacta definitivamente en la calidad de nuestra democracia. Tienen que esclarecerse los crímenes políticos, tienen que sancionarse y no puede prevalecer esta impunidad. El tercer reto va a ser, y ya está siendo justamente, es la hiperlitigiosidad del proceso electoral, que en mi opinión se debe a dos factores. Uno de ellos, que a la vez es algo negativo, es que los partidos políticos ya encontraron en los tribunales electorales una nueva arena de batalla. Y esto es sumamente peligroso porque parecería que justamente en esta judicialización se da una extensión de las campañas políticas. Y el otro aspecto, que este sí es positivo,
es que las y los ciudadanos recurren cada vez más a la justicia electoral justamente para hacer valer el respeto de sus derechos político-electorales, y en efecto esto lo comprueba el número creciente de juicios de la ciudadanía que ingresan diario al Tribunal Electoral. El cuarto reto, justamente vinculado con el tema de estas mesas de análisis, está vinculado con garantizar de manera efectiva el cumplimiento de las reformas, tanto en materia de paridad, la reforma de paridad en todo, como en violencia política contra las mujeres en razón de género. Y justamente me parece que una manera de avanzar en esta igualdad sustantiva es a través del principio de paridad, tanto en la representación política como en la conformación de los órganos de toma de decisiones públicos. Y si bien las reformas han permitido que la paridad sea el nuevo criterio fundamental para interpretar las dinámicas político-electorales, aún falta trabajar a profundidad sobre sus alcances y horizontes para que realmente su aplicación cumpla con sus objetivos, que el principal es una redistribución igualitaria del poder político. Y en ese sentido, llegar a la consolidación de una democracia paritaria. Y aquí un reto que vamos a tener en el ámbito de la justicia va a ser interpretar el concepto de paridad en la integración de los órganos con una integración impar, porque justamente la ley establece la alternancia del género mayoritario, y este es un concepto sumamente importante que tendremos que interpretar, pero también interpretarlo a la luz de la duración que se tiene en el cargo, y privilegiar justamente no solo que las mujeres accedan, sino que accedan en duraciones iguales o superiores a la de los varones, más en un tiempo en que las integraciones son escalonadas y por ende las duraciones son diversas. Hay que vigilar que se cumplan a cabalidad estas reformas legales, también las de violencia política en razón de género, como aquellas referentes a la implementación de la paridad en todo, que va a ser uno de los retos más importantes. Y hemos avanzado, me parece muy bien. Hace un momento Lorenzo hacía referencia de la integración del Congreso de Morelos en 2018 con 70% de legisladoras, pero el avance se advierte que en 2015 las elecciones en esa misma entidad de Morelos no hubo una sola mujer votada en representación, en mayoría relativa. Hubo una, me parece ser, de 12 cargos. Entonces, podemos reconocer hoy en día que hay un avance dentro de la ciudadanía de este concepto de paridad y de esta aceptación de que la mujer acceda en condiciones de igualdad. Estamos como instituciones electorales conminadas a ofrecer seguridad y certeza a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo público, y tienen que tener la certeza de que estas instituciones estaremos justamente velando en ello. Por ello es importante analizar y derribar todos los obstáculos sociales, legales e institucionales que impiden el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y su ejercicio en condiciones de igualdad. El quinto reto será el de impulsar la participación política de otros grupos históricamente marginados. Ya lo señalaba Lorenzo, y aquí justamente hay que abordar el tema de los alcances de las acciones afirmativas que han sido creadas por las autoridades electorales y que abarcan particularmente la ciudadanía indígena, afromexicana, de la diversidad sexual, y la última acción afirmativa es aquellos
aquellas curules de diputación para las y los mexicanos residentes en el extranjero. Y todo este dictado y construcción de acciones afirmativas debe darse, obviamente, en el respeto de la paridad de género. Y aquí quiero expresar públicamente, y no solo porque está su presidente, mi reconocimiento al Instituto Nacional Electoral justamente por su compromiso con estas acciones afirmativas. No existiría la paridad en las gubernaturas si no hubiese tomado el primer paso el Instituto Nacional Electoral. Nosotros, en este caso, lo único que hicimos fue, y si bien no confirmar, pero finalmente por un tema jurídico llegar exactamente al mismo resultado que no hubiéramos podido lograr si no hubiese habido esta acción por parte del instituto. Lamentablemente hay que reconocer que la pasión de la política se lleva todos los titulares en los medios de comunicación, pero lo que se está haciendo en este proceso electoral en materia de acciones afirmativas, podemos afirmar que es un hecho histórico, aunque obviamente ha pasado desapercibido. En estas elecciones de 2021 van a ser históricas no solo por el número de cargos, sino justamente por el impulso que se está dando para que la próxima legislatura, tanto a nivel federal como a los congresos, sea mucho más representativa de la realidad social de nuestro México. Y aquí hay que destacar la importancia de apartarnos de una visión que entiende a las acciones afirmativas como una cuota o imposición a los partidos políticos. Al contrario, es una medida restitutoria en el entendido de que como sociedad hemos sido responsables, con acciones u omisiones según los casos, de invisibilizar históricamente a diversos grupos sociales. Y esto que estamos construyendo es solo el comienzo, ya que bajo un estricto respeto al principio de progresividad de los derechos humanos y en atención a la evolución y dinamismo de una sociedad, estas acciones afirmativas tendrán que ir progresando en cada proceso electoral. Y aquí quiero referirme también a un tema muy importante para el caso de las acciones afirmativas, es el tema de la interseccionalidad. Hubo recientemente un asunto en la Sala Superior de justamente cómo deben cumplirse estas acciones afirmativas en caso de que una sola persona reúna varias de las características correspondientes a las acciones afirmativas en favor de los grupos vulnerables. Es decir, cuando hay una interseccionalidad en las identidades. Lo que hicimos en la Sala Superior fue determinar que la acción afirmativa se tiene que cumplir por fórmula y no por persona. Por ello, si existe un supuesto de interseccionalidad, se deberá decidir por cuál espacio reservado de la acción afirmativa se va a registrar a la candidatura. Por lo que, justamente al ser un tema de identidad, se debe llegar a una decisión conjunta entre el partido político y sus candidatas y candidatos. Y de igual manera, la fórmula que ocupe un espacio reservado de acción afirmativa debe integrarse por dos personas que formen parte del mismo grupo. Esto para evitar lo que por todos es conocido, el fraude que se hacía justamente en los casos de las llamadas Juanitas. Con esto, lo que buscamos es cumplir con los objetivos para lo cual fueron creadas estas acciones afirmativas, y es garantizar un pleno ejercicio de los derechos político-electorales de los grupos vulnerables. Finalmente, no quiero omitir, en virtud de que hay duros vientos que soplan en contra de las autoridades electorales, tanto administrativas
como jurisdiccionales y reconocer en esta plataforma al Instituto Nacional Electoral, sus consejeras, sus consejeros, pero también por su profesionalismo, su imparcialidad y sobre todo su compromiso con la democracia. Y extender este reconocimiento me parece que es muy importante en una federación a los organismos públicos electorales locales, a los tribunales estatales electorales y a todas y todos los integrantes en sus salas regionales también del Tribunal Electoral. Recordar que nuestra fuerza es el derecho, nuestra motivación es la democracia y nuestra inspiración son justamente los derechos político-electorales de todas y todos los ciudadanos. Seguiremos siendo imparciales, independientes, actuaremos apegados a la Constitución, a las leyes, justamente para efecto de cumplir acorde con nuestra protesta, nuestra función. México tardó 40 años en tener una arquitectura legal y constitucional que pudiese garantizar justamente elecciones auténticas y equitativas, así como el respeto al sufragio. Por ello, es deber, es obligación de todas y de todos fortalecer las instituciones que la ciudadanía mexicana se ha dado a sí misma. Las instituciones electorales, podemos decir que en México son patrimonio de las generaciones de mexicanas y de mexicanos de hoy y del mañana. Todas y todos tenemos que respetarlas. Muchas gracias por de nuevo la invitación a este evento. Muchísimas gracias, doctora Janine. Sin duda nos deja sobre la mesa dos temas muy importantes sobre las acciones afirmativas y el tema de la interseccionalidad y cómo deben aplicarse a través de fórmula. Creo que eso es algo que también tenemos que rescatar desde el análisis académico sobre estos nuevos avances que han tenido en el Tribunal Electoral. Voy a dar la palabra a continuación a la doctora Laura Liselot Correa de la Torre. Ella es titular de la Unidad de Género de el INE. Muchas gracias por estar aquí, maestra Laura. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a la Facultad de Derecho, al Observatorio Jurídico de Género, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y al Centro de Estudios Políticos y al Observatorio de Legislación y Adjudicación del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM por hacer esta invitación al IFE, al INE, perdón, y de manera particular a la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, para abordar uno de los temas que resultan sumamente importantes dentro del proceso electoral y que tienen que ver con la agenda de género y los retos que se enfrentan durante este proceso electoral, pero que sientan las bases para programar acciones y definir una agenda política que nos permita disminuir las brechas que existen actualmente. Me gustaría iniciar mi presentación brindando un contexto general sobre de manera general, cómo se está viviendo este proceso electoral y cuáles son los avances que hemos tenido y cuáles son los retos que habremos de estar enfrentando próximamente. El México contemporáneo registra como parte de su proceso histórico más de un siglo de movimientos y luchas de las mujeres mexicanas, quienes han sido protagonistas e impulsoras de acciones tendientes a consolidar mecanismos que favorecen el reconocimiento y garantía de sus derechos, su acceso y su participación en los espacios de toma de decisiones, así como el ejercicio de su liderazgo y del propio poder político. Sin embargo, el contexto en el cual se han registrado dichos avances da cuenta de obstáculos, producto de una construcción social enraizada que aún hoy valora lo público como el ámbito propicio para el desarrollo de los hombres, confiriendo a las mujeres el espacio privado y doméstico. Es así que los estereotipos sociales conllevan connotaciones y expresiones de discriminación y prejuicio hacia las mujeres en el espacio público, excluyendo, limitando su participación y con ello su ejercicio pleno en la construcción y avance de una democracia incluyente.
La participación de las mujeres en la toma de decisiones constituye un elemento indispensable para reducir y eliminar de manera progresiva las brechas de desigualdad existentes entre mujeres y hombres en los ámbitos económico, político y social, y posibilita la inclusión de una visión integral que favorezca el diseño e implementación de políticas públicas tendientes a la detección y atención de las problemáticas y necesidades de las mujeres con un enfoque de interseccionalidad, como ya se ha mencionado. En este sentido, los primeros movimientos para garantizar el derecho al voto de las mujeres datan de antes de principios del siglo XX y se ve consolidados el 17 de octubre de 1953 con la publicación de la reforma al artículo 34 constitucional, en las que se reconoce por primera vez la ciudadanía de las mujeres. Esta medida refleja un claro espacio de reconocimiento al sufragio universal. Sin embargo, sigue siendo necesario diseñar e instrumentar los mecanismos para eliminar las barreras que impiden el acceso de las mujeres a los espacios de representación política. La reforma electoral publicada el 10 de febrero de 2014 registra por primera vez la obligatoriedad de los partidos políticos de garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legislaturas federales y locales. Esta reforma registró un aumento significativo en la participación de las mujeres en la actual legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, alcanzando casi un 50% en los registros en la participación de las mujeres. Es así como la representación de las mujeres en el legislativo fue sin lugar a dudas un elemento fundamental en la reforma publicada el 6 de junio del 2019. Esta reforma establece la obligatoriedad de observar el principio de paridad en la integración de los poderes de la Unión en los 3 niveles de gobierno, en organismos autónomos y en las candidaturas de los partidos políticos. Las medidas normativas adoptadas asegurarán de manera progresiva la paridad transversal y es una reforma conocida como paridad en todo, lo que posibilitará que el 50% de los cargos de toma de decisiones sean para mujeres. Empero, la instrumentación de estas reformas debe estar acompañada de cambios estructurales que garanticen la participación plena de las mujeres en contextos libres de discriminación y violencia, así como de mecanismos que faciliten su empoderamiento y el ejercicio de su liderazgo. El desarrollo del presente proceso electoral resulta un marco propicio para la instrumentación de medidas que respondan a la aplicación de la norma vigente, a la que se suma la reforma emitida el 13 de abril del 2020 en materia de violencia política contra las mujeres. Destaca de esta medida su carácter integral, así como el registro de un marco vinculante entre las instancias electorales federal y locales, los órganos jurisdiccionales electorales, las autoridades administrativas y los partidos políticos, lo cual derivó en reformas a 8 ordenamientos legales en materia de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el sistema de medios de impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Este andamiaje normativo busca fortalecer la estructura democrática, garantizando los derechos políticos y electorales de las mujeres, reconociendo la violencia política contra las mujeres en razón de género como una conducta sancionable electoral, penal y administrativamente. Una paridad plena requiere de la materialización del ordenamiento jurídico. Para ello, el Instituto Nacional Electoral, a través de su Consejo General, ha emitido acuerdos para garantizar, entre otros, como ya se ha mencionado, el principio de paridad en las candidaturas a gubernaturas, el estableciendo que los partidos políticos deben postular candidatas mujeres en al menos 7 de las 15 gubernaturas. Asimismo, destaca, como ya se ha mencionado, el registro de candidaturas de personas en situación de discriminación con la instrumentación de acciones afirmativas en los diversos grupos que ya se han establecido, personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas, personas de la diversidad sexual y residentes en el extranjero. De esta manera queda garantizada la participación política de las mujeres y de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad y en su oportunidad su ingreso y permanencia al ejercicio de cargos de representación.
El arribo de la paridad de género en el contexto político electoral conlleva diversas situaciones que denotan la desigualdad y discriminación que viven las mujeres antes, durante y posterior al proceso electoral. Estas limitaciones y opciones se manifiestan en el acceso a presupuesto para el financiamiento de su campaña, su participación y visibilización en los medios de comunicación, bajos o nulos recursos para el fortalecimiento de sus liderazgos políticos, así como diversas situaciones de violencia en razón de género. Es así que la aplicación del principio de paridad implica de realizar otro tipo de acciones que se ven materializadas a través de diversos acuerdos emitidos al interior del Instituto Nacional Electoral, de los cuales me gustaría destacar algunos porque sientan las bases para la materialización de lo que el ordenamiento legal estipula. En primer lugar está la instrumentación de un reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política en razón de género, el cual establece que las mismas deberán ser atendidas por la autoridad electoral de manera sumaria con el propósito de sancionar a quien comete un delito. Este reglamento incorpora conceptos vinculados al actuar con perspectiva de género, el análisis de riesgos que puede sufrir una persona que está siendo víctima de violencia, atender los estereotipos de género, incluir los principios de interseccionalidad, incluir el enfoque de género y tomar en consideración a los diferentes tipos de víctimas. Asimismo, destaca en la interpretación del propio reglamento el uso de la Ley General de Víctimas y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, e incluye principios y garantías en la atención a víctimas tales como la buena fe, la dignidad, el respeto, la protección de las personas, la confidencialidad, la debida diligencia, la imparcialidad, entre otras. Y prevé la solicitud de medidas de protección a las autoridades competentes con la finalidad de atender de manera inmediata cualquier situación de riesgo. En segundo lugar, está la emisión de lineamientos para la integración del funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el cual integra la lista pública de personas que han sido sancionadas por realizar actos asociados a este tipo de violencia. Al día de hoy se cuenta con 32 registros, de los cuales 26 personas han sido sancionadas, 21 hombres y 6 mujeres. En tercer lugar, está la instrumentación de una metodología para realizar el monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones durante las campañas y campañas de todas las candidaturas. El instituto monitorea las señales radiofónicas, las señales radio difundidas durante 18 horas, de las 6 de la mañana a las 24 horas, así como los espacios noticiosos para conocer el tratamiento que dan los programas de radio y televisión a las precampañas y en este caso a las campañas electorales durante todo el proceso electoral. En cuarto lugar está la emisión de lineamientos para que los partidos políticos nacionales y en su caso los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Estos lineamientos contemplan la obligación de los partidos políticos de promover, proteger y respetar los derechos humanos de las mujeres en sus documentos básicos, en sus declaraciones de principios, estatutos y programas de trabajo. Asimismo, considera los derechos de las víctimas, establece la necesidad de estos lineamientos, sin lugar a dudas, reflejan una de las medidas más importantes en el presente proceso electoral y que se refiere a la medida 3 de 3 contra la violencia, que establece la solicitud a los aspirantes de las candidaturas de un formato de buena fe en la que se establezca bajo principio de decir verdad el no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica o cualquier otro tipo de agresión de género en el espacio privado o público, por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal y en tercer lugar ser deudor alimentario o moroso. En quinto lugar está la publicación de una guía para la prevención, atención y reparación integral de la violencia política contra las mujeres
emitida por el propio instituto, que cuenta con un formato para facilitar la presentación de las denuncias y que establece de manera clara todo el procedimiento que debe seguir una víctima para denunciar cualquier tipo de violencia en el contexto del proceso electoral. Y finalmente, un procedimiento establecido en el pasado mes de abril, en el que se lleva a cabo la revisión de los supuestos del formato 3D3 contra la violencia a través de una muestra en la que se está revisando que las personas candidatas cumplan debidamente con lo establecido en el formato 3D3 contra la violencia contra las mujeres. Las medidas implementadas por la autoridad electoral, sin lugar a dudas, robustecen la normatividad emitida y dan cuenta de la necesidad de construir una base sólida en el acceso a las mujeres a un espacio libre de violencia, principio fundamental para garantizar la paridad transversal de manera efectiva. Los retos que enfrentamos actualmente, de manera muy resumida, en primer lugar sería construir una cultura de igualdad libre de estereotipos y sin discriminación y sin violencia. Avanzar en la paridad transversal en el espacio público debe de ir acompañado de este tipo de medidas estructurales que garanticen que las mujeres puedan acceder a espacios libres de violencia, diseñando e instrumentando una agenda pública que garantice de facto la igualdad sustantiva. En segundo lugar, es necesario la armonización legislativa federal y local en el ámbito político electoral. Las reformas emitidas en materia de paridad y violencia contra las mujeres en razón de género constituyen sin lugar a dudas un parteaguas en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres. Esto es un avance relevante en la implementación de responsabilidades y obligaciones, así como la emisión de acciones concatenadas por parte de las diversas instancias, incluyendo a los partidos políticos nacionales y locales, que generen un marco de instrumentos normativos, mecanismos y acciones que estén plenamente armonizados. En tercer lugar, el fortalecimiento de mecanismos competentes con el fin de dar garantía al ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra ellas. En cuarto lugar, la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género sienta bases fundamentales. Sin embargo, es necesario ampliar las facultades y acciones con el propósito de erradicar de manera progresiva el fenómeno de la violencia. En quinto lugar, el proceso electoral del 2020-2021 se desarrolla en un marco complejo, entre otros hechos derivado de la pandemia de salud, la cual ha recrudecido la violencia contra las mujeres en el espacio familiar de manera primaria, pero que se extrapola a otros espacios. Las formas y manifestaciones de la violencia toman diversos canales de expresión, los cuales se utilizan en las redes sociales primordialmente, en los que las mujeres se tornan sumamente vulnerables a descalificaciones, agresiones, difamación, amenazas, entre otros, afectando su vida personal y su desarrollo en el ámbito político, en los que las mujeres se tornan sumamente vulnerables a descalificaciones, agresiones, difamación y amenazas, afectando su vida personal, y para ello es necesario trabajar, si bien en garantizar la libertad de expresión, que ésta sea libre de violencia. Asimismo, habrá de estar pendientes de actuar en el marco de sus obligaciones y competencias cuando estas presenten o infieran situaciones de violencia que impliquen afectaciones o riesgos a la seguridad y vida de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Sexto, es necesario continuar y asegurar el análisis de los hechos de violencia que se dan contra las mujeres con un enfoque de género. Séptimo, fortalecer las redes de mujeres políticas, fortalecer el diálogo y la vinculación constante, así como la emisión de compromisos y acuerdos con las autoridades competentes, partidos políticos, organismos internacionales, academias y organizaciones de la sociedad civil, así como organizaciones de mujeres que faciliten el diseño y implementación de medidas concomitantes en el registro y abordaje de los casos de violencia, así como la emisión de medidas cautelares y de protección efectivas para las mujeres. Y finalmente, de la transparencia y rendición de cuentas. En el ejercicio político en términos de igualdad, se requiere el compromiso de los partidos políticos para fomentar los liderazgos de las mujeres, y en este sentido se debe garantizar su acceso a recursos destinados para el financiamiento de sus campañas electorales, a la información y la capacitación, así como al fortalecimiento de canales de difusión de sus propuestas.
Finalmente, quisiera concluir esta intervención señalando la importancia de foros como estos y de manera particular por el espacio en el que se presentan, toda vez que la comunidad académica y estudiantil favorece sin lugar a dudas procesos de reflexión, concientización, análisis, crítica y propuesta en la construcción de sociedades democráticas incluyentes y libres de violencia. Este es nuestro compromiso en el marco del presente proceso electoral y de manera conjunta estaremos trabajando para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Laura Correa, por toda la información que nos da, que sin duda tenemos que ponernos también a revisar como profundamente cuáles son los puntos esenciales, sobre todo porque muchas veces se visibiliza la violencia política únicamente dentro de los procesos electorales, pero justamente eso que nos hace ver usted de que es antes, durante, después, creo que también tenemos que llevarlo nosotros también a la práctica desde el ámbito académico y tomarlo en cuenta también dentro de los procesos electorales. Bueno, justamente vamos a hacer como aquí un pequeño como quiebre porque creo que al doctor Lorenzo se le había pasado una parte de esta parte de lógica institucional electoral. Entonces, doctor Lorenzo, regresamos con usted. No, Andrea, yo debo confesar una cosa. Había entendido antes que era una especie como de bienvenida y presentación a la mesa. Pero así que ofrezco a ustedes una disculpa enorme. Lo que voy a hacer es algo medio atípico, es una como intervención a dos tiempos. No me voy a repetir, no voy a repetir lo que acaba de decir Licelote en la intervención, sino simple y sencillamente voy a hacer una especie de glosa de unos minutos para no abusar tampoco en esto, que la verdad es culpa mía. Yo no había entendido que era mi intervención en plena forma, así que algo había adelantado. Ofreciendo esa disculpa, no pierdo más tiempo. Solamente en términos más como de palomeo, de checklist de cuáles son los retos que estamos enfrentando en dos grandes bloques. Y aquí también voy a hacer en una lógica más complementaria, como debe ocurrir entre los órganos electorales respecto de la intervención que ha hecho Janine hace apenas unos minutos y que es parte, digamos así, de la historia de la institucionalidad electoral. El tribunal y el INE son órganos complementarios, tienen funciones específicas y desde ese punto de vista la construcción del sistema electoral, de sus criterios y demás, son también una construcción conjunta. Retos en materia de género. No voy a abundar mucho y me voy a hacer fuerte de lo que acaba de exponer Licelot como digamos así, la agenda de trabajos de la autoridad electoral. Primer gran reto, ya lo anticipaba yo, consolidar el modelo de paridad que hemos construido. En esta elección hemos tenido la oportunidad, por el tipo de elección, nunca antes habíamos tenido tantas gubernaturas, por ejemplo, renovándose en el mismo proceso electoral, de llevar el tema de la paridad a otros espacios. Esto ha sido una construcción colectiva. No hay que olvidar que el tema de la paridad comenzó como una paridad en candidaturas desde la Constitución para los cargos legislativos federales y locales. El Tribunal Electoral hizo un gran paso adelante y lo llevó al ámbito, en plano horizontal y vertical, al ámbito de los municipios. Ahora hemos dado un paso adelante y de nuevo en una construcción de un diálogo entre instituciones, como ya lo señalaba Janine, al tema de las gubernaturas, que es todavía un terreno, digamos así, fértil y todavía, digamos, en donde la paridad está muy lejos de poder formar parte de una historia política. Segundo gran reto, concretar en los hechos la paridad en el ámbito municipal. Porque si bien en el ámbito del legislativo tenemos grandes logros, en el plano municipal hoy apenas un 24-25% de los municipios están encabezados por mujeres. Tercer gran reto, sobre cómo hacerlo, bueno, pues justamente con todas las medidas afirmativas que se han venido tomando para tal efecto, insisto que son una construcción tanto de criterios jurisprudenciales como de decisiones administrativas a las cuales Laura Licelot ha hecho referencia ahora. Tercero, que el tema de las cuotas que hemos multiplicado, como decía en mi primera introducción, esto que hice hace un momento, pues funcionan efectivamente. Ya he planteado Janine desafíos no menores, como por ejemplo la transversalidad,
qué hacer para poder concretar y maximizar estas acciones afirmativas en estos grandes bloques, digámoslo así, de grupos históricamente discriminados, indígenas, personas con discapacidad, afromexicanos, personas que integran los colectivos, en fin, de la diversidad sexual, migrantes. Hemos puesto, déjame decirlo así, mucha carne en el asador. Y creo que estas elecciones van a ser un buen calibrador de si las decisiones que hemos tomado son correctas o no. Finalmente, las acciones afirmativas, en muchos sentidos, más allá de la intencionalidad, pasan también por su calibración en el ámbito de los procesos electorales. Creo que va a ser muy importante que al cabo de este proceso electoral podamos hacer un balance de cómo funcionaron, cómo no, justo como ha ocurrido señeramente en la materia de construcción de una agenda efectiva de género en esta materia. Y cuarto, no me detengo, el gran tema, gran reto en materia de género, combatir y erradicar la violencia política contra las mujeres. Ya lo decía Liselot, hay 3 grandes novedades para este proceso electoral. Se trata de novedades derivadas de las reformas importantísimas a diversos ordenamientos desde el año pasado, el procedimiento especial sancionador sumarísimo que en esta materia se ha instrumentado, el ya mencionado registro de personas violentadoras. Creo que vale la pena señalar, Liselot, de manera complementaria a lo que decías, van sí 26 registros, de los cuales 5 son mujeres. También como un recordatorio de que la violencia política contra las mujeres no solamente es una cuestión que venga desde los varones, sino también eventualmente involucra a mujeres. Me van siguiendo, se bloqueó esto, perdón. Sí, se escucha bien. Perfecto, es que se bloqueó la pantalla, perdónenme. El registro, es decir, el compromiso 3 de 3, que ahora está por constatarse si efectivamente los reportes de y los candidatos, el compromiso bajo protesta de decir verdad efectivamente se cumplió. Estamos haciendo, ya lo decía Liselot, este chequeo con distintas instancias de justicia, de protección a la infancia, etcétera, que lo que han reportado bajo protesta de decir verdad, efectivamente, las y los candidatos efectivamente haya ocurrido. Si no, pues esto implicará la pérdida del registro y dar vista, por cierto, a las autoridades penales por falsedad de declaración ante una autoridad diferente a la jurisdiccional. Y luego, finalmente, un punto que yo dejaría, que es un problema más estructural, más de cultura política, más de cómo se hacen las campañas y cómo se cubren las campañas. El seguimiento y el monitoreo, no solamente de la propaganda de los partidos políticos, sino también de la cobertura noticiosa de las campañas, que históricamente, lo hemos visto con preocupación, está plagado de estereotipos de género. Retos en general, y con esto los enuncio solamente porque son más reiterativos, trascendiendo los retos en materia de género. Creo que tenemos 3 grandes desafíos. Los desafíos que nos traen consigo los problemas estructurales que ya aludía, pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad y violencia al que hacía referencia Janine, no son problemas nuevos, son problemas que son parte de las deudas añejas, incluso me atrevería a decir de la deuda de justicia social como gran promesa incumplida desde la Revolución Mexicana hasta nuestros días. Son problemas que estaban allí, con los que digamos, que forman un contexto en el que ya hemos organizado elecciones, en el que hemos tenido trabajosamente, ya lo mencionaba Janine, que enfrentar procesos electorales en el pasado, que hoy están ahí y que van a estar ahí después de la elección. Son problemas que afectan todos los ámbitos de la vida social y hoy tenemos el desafío que generan un caldo de cultivo para, digamos, esta sensación de insatisfacción con la democracia misma y que, bueno, afectan todos los ámbitos de la vida social, incluyendo el electoral. Segundo bloque de desafíos, unos más recientes que tienen que ver con fenómenos globales como la desinformación. El combate a la misma se puede hacer a partir de restricciones, de modelos punitivos como el francés, o bien como lo hemos apostado los órganos electorales en México. Janine, tú recordarás estas iniciativas conjuntas que en 2018 fueron muy exitosas y constituyeron un auténtico modelo a nivel internacional. Un modelo que apuesta a combatir la desinformación con información. Es decir, más que con una lógica de censura que acabaría colocando a las autoridades electorales en un papel muy delicado, con una generación de información, con distintas alianzas estratégicas, con redes sociales, con medios de comunicación, con instancias de la sociedad civil. Y además, un tercer nivel de desafíos que tiene que ver con el que ya mencionaba ahora Liselot, que es el de la pandemia.
y que nos ha llevado a tomar medidas tomando las mejores prácticas a nivel internacional. Raúl, en la facultad hemos organizado un seminario que ha dado seguimiento a procesos electorales en otros lados del mundo, y ahí hemos podido ver cómo el problema de enfrentar la pandemia pues no es un problema mexicano, es un problema global, y es un problema que han enfrentado las elecciones en todo el mundo. ¿Cómo hacerlo? Pues a través de las mejores prácticas, por un lado, pero sobre todo atendiendo a quienes saben. No está aquí, mencionaba al principio, sin saber que estábamos al aire, que esto parecía colegio de directores de la universidad, cosa que celebro mucho. Faltó el director de la Facultad de Medicina, que es uno de los especialistas que han acompañado al INE en la construcción de protocolos sanitarios que vamos a aplicar el día de la elección, que estamos aplicando en las visitas de campo, en la capacitación a las y los funcionarios de casilla, en la operación de los módulos de atención ciudadana, y que van a regir de manera muy estricta las casillas, las más de 162,000 casillas el día de la elección. Se trata de protocolos que no dicen, digamos, cosas que no sepamos, pero que van a ser muy estrictos en su aplicación. Entre otras, por ejemplo, en el uso del cubrebocas, que fue ya una decisión que tomó el Consejo General de manera vinculante. Toda persona podrá ejercer libremente sus derechos políticos, pero para hacerlo, al ingresar a las casillas tendrá que portar un cubrebocas, que aquí, Janine, hasta donde me acuerdo, no fue impugnado ante el Tribunal Electoral como medida vinculante, pero que en consecuencia hoy está firme. Sé que hay machos sanitarios, que hay gente que no cree en el cubrebocas, quien se sienta amordazado por el cubrebocas y no usa cubrebocas. Bueno, no hay problema. El INE ha invertido una gran cantidad de recursos, más de 350 millones de pesos, para generar las condiciones sanitarias, para que las casillas sean espacios libres en un doble sentido, para que las y los ciudadanos puedan votar por la opción política de su preferencia, sin constricciones ni condicionamientos, pero también libres de contagio. Y para eso, pues hay que cuidarnos todas y todos. A quien no lleve cubrebocas, el INE le proveerá uno para que en su estancia durante la casilla, en el ejercicio de sus derechos políticos, se cuide y cuide a los demás. Y finalmente, el último desafío. Janine lo anticipaba. Creo que estamos viviendo tiempos de una enorme polarización. En una elección con una disputa por el poder político tan grande como la que vamos a enfrentar el 6 de junio, es normal que la sociedad se polarice. Las campañas electorales son de alguna manera el espacio institucional para que esa confrontación política se procese, ¿no? Se exacerben eventualmente los ánimos dentro de ciertos límites fijados por la ley, pero, digamos, la polarización no es ajena a la lucha por el poder. Lo que sí es preocupante es cuando esa polarización está siendo vinculada con la intolerancia, que por definición es el valor antidemocrático por excelencia. Y hoy lo que estamos viendo es una polarización con dosis de intolerancia. Cuando esto ocurre, al adversario ya no se le ve como un legítimo contendiente que piensa distinto a nosotros, pero que tiene toda la autorización y la cobertura jurídica para competir. Se le ve como un enemigo al que se combate y eventualmente se erradica. Y llama mucho la atención, preocupa mucho, diría yo, como gran desafío en este contexto, como decía Janine, de fuertes vientos que azotan, no diría solo la institucionalidad electoral, querida Janine, sino a la democracia misma, que estén cobrando carta de naturalización expresiones como, por ejemplo, que una institución debe morir, que una institución debe ser erradicada, o instituciones que ven, o más bien planteamientos que ven a la reforma electoral como una especie de ajuste de cuenta cuando hay decisiones que no gustan. Por supuesto que las reglas se pueden revisar y se deben revisar. Ojalá y ello ocurra con el máximo consenso y ocurra como resultado de un análisis prudente, sensato, objetivo, informado del estado de nuestro sistema electoral, que sin lugar a dudas tiene muchos espacios de mejora. Pero cuando todo esto es producto de ese valor antidemocrático, es decir, de esas pulsiones intolerantes, creo que hay que preocuparse. Y desde este punto de vista, yo no puedo sino celebrar, Janine, no solamente porque han confirmado las decisiones del INE, al INE le gusta cuando el tribunal lo confirma, y bueno, se aguanta porque es el diseño constitucional cuando el tribunal revoca decisiones del INE porque no son correctas o porque no se apegan a los principios constitucionales que rigen la materia. Pero yo creo que hay algo que debemos preservar, esa gran apuesta política que más allá de los tiempos complejos que estamos viviendo, es una apuesta civilizatoria. Y es la que nos ha permitido construir un sistema electoral que sin duda es perfectible, pero que es un punto de referencia a nivel global. Y que esto es el resultado de una lucha de generaciones de mexicanas y mexicanos que apostaron por la ruta de la construcción democrática como la única manera en la que una sociedad tan plural y diversa como la mexicana puede convivir pacíficamente. Eso no podemos perderlo. Y creo que
la defensa del sistema electoral, la defensa de nuestra democracia constitucional, pasa simple y sencillamente por aceptar que las reglas del juego deben cumplirse. Se pueden modificar, sin lugar a dudas, y habrá tiempo para que esto pueda ocurrir. Como suele decirse en el ámbito de la política y de las elecciones, decisiones calientes en tiempos fríos. Vendrán tiempos para que estas decisiones puedan tomarse y siga recreándose las reglas del juego político, de acceso al poder, las reglas electorales, en una lógica de seguir abonando, construyendo y consolidando nuestro sistema democrático. Sería muy lamentable que después de tantos esfuerzos entremos en una lógica de contrarreformas o de agotamiento y erosión del sistema electoral. Las autoridades electorales, por lo pronto, haremos lo que nos toca hacer. Les tocará a otros eventualmente decirnos si esas reglas son las pertinentes o no, pero mientras estas sean, el INE y el tribunal están ceñidos, como ocurre con todo órgano constitucional, al principio de legalidad. Y nos toca a todas y todos pues, defender esa construcción colectiva. Así que yo agradezco de nueva cuenta este espacio y esta primera mesa, que si bien va a ser, digamos, es el prolegómeno de un simposio centrado en el tema de la agenda de género, pues nos permite hoy reflexionar sobre los retos también de manera más generales que enfrenta nuestra democracia de cara a la elección más grande y compleja de su historia. Mil gracias. Muchísimas gracias, doctor Lorenzo. Sin duda, esta parte de la colaboración legal y respetuosa desde sus respectivos ámbitos de responsabilidad entre el tribunal y ustedes desde el INE es algo de resaltarse también dentro de la conferencia y los puntos relevantes en materia de género y también de la pandemia que hay que seguir tomando en cuenta ahorita durante todo este proceso. A continuación vamos a ir un poco cambiando a esta parte institucional y yéndonos a la política práctica y el ámbito académico y cómo ven ellos este proceso electoral. Para eso nos acompaña la diputada Marta Tagle. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto que estés el día de hoy con nosotros, además egresada de la UNAM, orgullosamente. Y eso, la verdad es que nos pone muy, muy contentos a todos. Marta, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Andrea. De verdad, Sol, muchas gracias por motivar este ciclo. De verdad, se los agradecemos mucho. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que me encuentro súper emocionada de estar en esta mesa, entre muchas otras cosas, porque me toca además coincidir con buenos amigos, amigas, que desde hace mucho venimos coincidiendo en diferentes espacios y de verdad es una enorme oportunidad y les agradezco mucho la posibilidad de compartir este espacio y esta mesa con ustedes. Voy a compartirles una presentación que hice para que sea más ágil. También me puse mi reloj para que no me vaya yo a pasar de tiempo. Bueno, yo quiero dividir mi participación muy rápidamente en lo que ha significado llegar hasta este momento, porque me parece siempre oportuno como señalar todo lo que hemos hecho para llegar al momento en el que nos encontramos hoy de la paridad. Después revisar muy rápidamente lo que significan los retos que ya teníamos previstos o que veíamos venir en este proceso electoral y las medidas que se han tomado para ello, para finalmente centrarme en algunos de los que veo como los principales desafíos que sin duda estarán discutiéndose a lo largo de todo el ciclo que ustedes han organizado. Y primero quiero decirles en este breve repaso del camino a la paridad que se han tomado medidas legislativas, jurisdiccionales, reglamentarias, administrativas, durante cerca de 25 años. Es decir, desde la primera vez que se tuvieron la posibilidad de cuotas de género, hasta ahorita han pasado 25 años. Y estos 25 años, todas estas medidas nos han permitido de alguna manera acelerar el paso para el reconocimiento pleno de los derechos políticos de las mujeres. Porque antes, desde el reconocimiento como tal en la Constitución de la ciudadanía de las mujeres, habíamos venido como todavía batallando mucho. Es a partir de hace 25 años que se vienen tomando una serie de medidas en donde ha habido esa coincidencia por parte de diferentes organizaciones, personas, mujeres que han empujado este tema. ¿Cuáles son dentro de esas medidas? Por supuesto, un sistema de cuotas que fue progresivo hasta llegar a la paridad, el 3% para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres,
el cumplimiento irrestricto en ese momento de la cuota de género, y es importante mencionarlo que esto se derivó de la sentencia 12624 y que nos permitió, entre otras cosas, incrementar de manera muy importante el número de mujeres en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados Federal, el sistema de cremallera, el que fueran 1 y 1, las fórmulas completas, que es muy importante mencionarlo porque justamente las fórmulas completas fue una medida para evitar lo que ya desde ese entonces se conocía como las candidaturas juanitas, ¿no? Para evitar que se pusieran a hombres suplentes y que en realidad utilizaran solamente el tema de las mujeres. Las listas y fórmulas encabezadas por mujeres, y hablo de listas y de fórmulas porque en el caso del Senado de la República fue muy importante también esta medida afirmativa para que hoy podamos contar con paridad también en el Senado de la República, y por supuesto las listas para las diputaciones. Todas las impugnaciones que se dieron para la paridad horizontal y vertical, que nos llevaron, entre otras cosas, a un aumento muy importante de mujeres a nivel de los ayuntamientos. Pasamos relativamente rápido del 2014 que se aprobó, y toda la serie de medidas que se llevaron a través de los tribunales para el reconocimiento de la paridad horizontal y vertical, pasamos de un 7% de presidentas municipales a un 27% en muy poco tiempo, ¿no? Se han tomado medidas y ya tenemos una legislación contra la violencia política hacia las mujeres en razón de género, y finalmente estamos llegando al reconocimiento de la paridad en todo. En este camino de la paridad, por supuesto, pues ahora podemos reconocer que ya nos encontramos en una legislatura de la paridad, que ambas cámaras han estado presididas, por ejemplo, por 2 años consecutivos por mujeres en el caso de la Cámara de Diputados, una en el caso del Senado, y en los congresos legislativos también se han venido reproduciendo a partir de reformas legislativas. En este camino siempre ha sido muy importante que se ha construido a través de diferentes alianzas estratégicas como redes plurales de mujeres, instituciones electorales tanto jurisdiccionales y administrativas, y aquí es muy importante reconocer el papel que ha jugado el IFE, INE, después también por supuesto los tribunales electorales para los avances. Desde la academia también ha habido muchas aportaciones, investigaciones, datos, seguimiento, investigaciones, y por supuesto un grupo de legisladoras plurales que hemos impulsado este camino. Pero la pregunta en este punto, después de todo este camino, es si finalmente hemos alcanzado o no la igualdad. Y en ese sentido, ¿cuáles son los retos de este proceso 2021 que ya veíamos venir conforme al, por supuesto, lo que se había legislado y las circunstancias que estábamos teniendo por medio? Pues lo que ya han comentado, ¿no? El proceso electoral más grande de la historia, están en juego cerca de 22,000 cargos de elección, que además están cruzados en el caso de las cuestiones de género, porque es la primera vez que aplica la paridad en todo también, y por lo tanto la obligatoriedad de llevar mujeres candidatas en todos los cargos de elección popular ha sido algo que ha tenido que observar el Instituto Electoral y los OPLES en los estados, y también ha estado cruzado por el tema de la reelección. En algún momento antes de que empezara este camino, justo se hablaba de que iba a estar que iba a tener primacía, si la reelección o la paridad. Al final de cuentas se hizo cumplir con la paridad independientemente del derecho de los legisladores y legisladoras a reelegirse. Por supuesto, como ya lo mencionaba la magistrada Yanino Tálora y el presidente consejero, pues la pandemia ha marcado sin duda este proceso electoral. Y la violencia, la dejo como violencia general porque sin duda hay una violencia generalizada que no hay que dejar de tener presente. Hay lugares con situaciones de violencia muy complicada, y por supuesto también hablar de la violencia particular que las mujeres están sufriendo en el ejercicio de sus derechos políticos. ¿Qué medidas se tomaron por parte de las autoridades, de las organizaciones, del Instituto Nacional, y que se han sido refrendadas por el Tribunal Electoral? Bueno, pues todos los lineamientos en materia de violencia política y la 3 de 3 han sido muy importantes. Efectivamente, es la primera vez que esta legislación entra en vigor, y sin duda habrá que observar muchas cosas después de este proceso electoral para ver si efectivamente
las candidatas pudieron optar por los diferentes medios que se abrieron a partir de la legislación en materia de violencia política, es decir, ir por la vía administrativa, jurisdiccional o incluso penal en materia de violencia política. Creo que habrá falta un importante estudio de cómo las candidatas pudieron acceder por esta vía y qué resultados obtuvieron. Y se agregó el tema de 3 de 3, que también permitió, pues, de entrada, a pesar de que no es un tema que esté legislado y que, por supuesto, estará pendiente de legislarse, pues poner sobre el tema algo que me parece muy importante señalarlo tal cual. Algo que no se sancionaba públicamente era el tema de que los candidatos tuvieran antecedentes de violencia. Es decir, siempre ha habido candidatos con antecedentes de violencia, pero no habían tenido la imagen pública que hoy se alcanzó a través de estas medidas. Es decir, hoy ha habido un grupo muy importante de acciones con respecto a los violentadores y se han generado movimientos alrededor, y entre otras cosas es porque hay un grupo organizado, muchos grupos organizados de mujeres en los estados que ya no están dispuestas a aceptar la violencia, que están documentándola, que están evidenciándola y que incluso van más allá de los propios registros que están tanto en el Instituto Electoral como en los soples para señalar los antecedentes de violencia que tienen los candidatos. Y vuelvo a insistir, no es que empezáramos a tener violentadores en este momento, es ahora que se evidencia y es ahora mucho más sancionable públicamente el tema. O sea, tenemos afortunadamente menos tolerancia a este tema y está generando mucho ruido, ¿no? Por supuesto, el tema de la paridad en las gubernaturas, como ya lo dijo la magistrada, fue muy importante que el INE diera este paso de los lineamientos de la paridad en las gubernaturas. Va a hacer falta legislar en la materia porque efectivamente se avanzó en que por lo menos tuvieran 7 mujeres como candidatas, pero por ejemplo, pues todavía tenemos el tema de la competitividad, no necesariamente las mandaron a los estados más competitivos, sin embargo, la primera vez que tenemos el mayor número de mujeres contendiendo por gubernaturas, ¿no? Había habido procesos electorales en los que había estados en los que no había una sola candidata y este tema de la paridad en las candidaturas ha permitido que haya muchas más mujeres en las gubernaturas, contendiendo por las gubernaturas, y también habrá que llevarlo como tal a la reglamentación, porque aunque la Constitución lo dice muy claro, que la paridad se aplica para todos los cargos, incluidas las gubernaturas, el tema de la legislación secundaria tenemos que seguirla trabajando. En el tema, yo creo que las acciones afirmativas que se han tomado para cumplir con la interseccionalidad son muy importantes, sin embargo, todavía son pequeñas. ¿A qué nos referimos? Pues a candidaturas para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para personas con discapacidad, para la diversidad sexual, ¿no? Son medidas necesarias que nos permiten ir avanzando, pero que todavía tienen pues muchas maneras de darle la vuelta a los partidos políticos. Es decir, buscaron que en una sola persona recayera la cuota género, discapacidad indígena para cubrir con todas ellas, con una sola persona, todas las cuotas. Entonces, es un tema que ahí está todavía, que tenemos que revisarlo más. Y hemos señalado durante mucho tiempo que la paridad es un principio constitucional, ya no es una cuota, ya no es una acción afirmativa, pero sí es importante señalar que para el cumplimiento de la paridad hacen falta acciones afirmativas. Es decir, para que haya un cumplimiento irrestricto de la paridad, nos siguen haciendo falta acciones afirmativas. Y por eso es que hacen falta estas acciones de interseccionalidad, pero todas las que hemos mencionado, para el cumplimiento de la paridad en las gubernaturas, en los ayuntamientos, etc. Y es que aquí quiero poner de por medio y eso es para ir a mi siguiente tema, es que uno de los principales problemas que tenemos con respecto a la paridad es que sin duda hemos llegado de manera muy importante a los espacios de toma de decisiones, prácticamente en todos los congresos se ha alcanzado la paridad, incluso como también comentaba la magistrada, en algunos ha habido hasta más, ¿no? Pero el problema que estamos teniendo es cómo hacemos para que la paridad no solamente se represente en números, sino también en un asunto de condiciones, de igualdad de condiciones y oportunidades para las mujeres. Yo lo he venido construyendo con esta fórmula de mujeres en el poder con poder,
con poder para transformar la vida de las mujeres. Es decir, no basta con que llegue un número muy importante de mujeres, sino que estas mujeres que lleguen al poder realmente tengan poder. Y por eso es que en los espacios ejecutivos se ha vuelto un tema de tanta resistencia el tema del cumplimiento de la paridad. Cuando hablamos de las presidencias municipales, de las gubernaturas, es donde mayor resistencia hay, porque donde son candidaturas para integrar órganos colegiados, pues han encontrado que aunque estemos a la mitad en la Cámara de Diputados o en el Senado, pues los órganos de gobierno los siguen presidiendo los hombres, ¿no? Y entonces ellos siguen conservando el poder. Pero en el Ejecutivo, pues no es lo mismo, se trata del titular, la titular del Ejecutivo a la que no le quieren ceder el poder. Y por eso es que ahí es donde más resistencia con la que nos encontramos a la hora de hablar de paridad. Por eso es bien importante además señalar que sin duda siempre señalamos de manera muy importante lo que sucede con las gubernaturas. No olvidemos lo que están pasando las mujeres en los municipios. La realidad de las mujeres en los municipios, sobre todo en los municipios más alejados en situaciones de violencia, hay que tenerla presente porque es ahí donde está viviendo muchísima violencia y no son los casos que salen más a la luz pública. En estos desafíos yo sí quiero hablar de manera muy enfática en lo que significa la simulación de la paridad, y para ya no hablar de Juanitas, quiero hablar como candidaturas vehículo. Es decir, es como un vehículo, utilizan a las mujeres para llegar al espacio y operar desde ahí, ¿no? Y por supuesto, hablar, ahorita el caso más emblemático del que no podemos dejar de hablar es de la hija de Félix Salgado Macedonio. Y sin duda será el caso más emblemático, más conocido, más debatido, pero desafortunadamente, como les decía, de ahí hacia abajo hay un montón de casos similares. Es decir, solamente ponen a las mujeres que no necesariamente tienen un perfil, pero a través de las cuales quieren seguir gobernando o llegando a los espacios de toma de decisiones. Y eso es violencia política, y eso va a costar mucho trabajo todavía denunciar, porque los que siguen tomando las decisiones siguen siendo los señores de los partidos. Y por eso voy al siguiente punto, que es la democratización de la vida interna de los partidos. ¿Qué sucede con el tema de las candidaturas? Que así como está sucediendo en Guerrero, y que es muy conocido, que pues le preguntan al señor con quién van a sustituirlo, pasa en el municipio, pasa en cualquier municipio donde dicen, aquí te tocó una acción afirmativa de poner mujer, y entonces tú dinos a qué mujer ponemos. Entonces le preguntan al cacique del estado, del municipio, de la región, con qué mujer suplirlo. Y por eso creo que uno de los desafíos que tenemos, porque además jurisdiccionalmente siempre cuesta mucho trabajo llevar estos casos a los órganos jurisdiccionales, es la democratización de la vida interna de los partidos. Me parece muy importante, para ir cerrando, acompañar los avances en la integración de los órganos colegiados, en especial en la Cámara de Diputados hicimos un esfuerzo muy importante para que se quedara integrada, las comisiones más importantes fueran presididas por mujeres, para que también se presidieran las cámaras por mujeres. Es decir, ir arrebatando estos espacios de toma de decisiones también requiere medidas al interior para que las mujeres se empoderen, para que efectivamente puedan ejercer el cargo. Me parece muy importante, a la luz de esta crítica que les pongo de por medio sobre el papel que juegan los partidos políticos para simular la paridad, una evaluación de la reelección desde la perspectiva de género. ¿Cuántas mujeres llegaron? ¿Cuántas mujeres se pudieron reelegir? ¿Qué perfiles tenían? ¿Por qué sí la reeligieron? ¿Por qué vía la reeligieron? Porque me parece que eso también nos va a poner en evidencia que no necesariamente llegaron las mujeres que tienen más trayectoria, o no se dio oportunidad a las que tienen más trayectoria. Y finalmente, pues la paridad implica seguir construyendo igualdad de condiciones y oportunidades. Y ese, pues sin duda, es el gran reto, porque no solamente se trata de que ya tengamos la posibilidad de estar postuladas a un cargo de elección popular, sino las condiciones en las que accedemos a los cargos. Una serie de desigualdades, entre otras las cuestiones del tema de los cuidados y desigualdades y brechas que traemos desde hace mucho tiempo, que también tienen que ser atendidas desde el ámbito legislativo. Pues yo hasta aquí me quedo. Muchísimas gracias por este espacio.
Muchísimas gracias, diputada Marta. Sin duda, ese tema de la simulación de la paridad, que es la última parte de la presentación que dice, es algo que tenemos que tomar muchísima atención, prestar muchísima atención en estos momentos, justamente en los que, por un lado, se ve que se está impulsando la agenda de género, pero por el otro lado estás diciendo, realmente se está impulsando la agenda de género con todas las condiciones de estas diferencias entre la representación descriptiva y la representación sustantiva y descriptiva que existen dentro de los procesos electorales. Creo que ahí tendremos que también voltear a ver quiénes nos están representando y quiénes están dentro de los partidos políticos, y sin duda las otras mesas también nos ayudarán a ver también qué es lo que traen en la agenda cada uno de los partidos. A continuación vamos a ver la parte más académica con el doctor Jorge Márquez. Él es doctor en Ciencias Políticas y es SNIDO, en parte del Sistema Nacional de Investigadores, y es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas. Doctor Jorge, muchas gracias por estar en este espacio. Gracias, gracias a ti, Andrea. Gracias a los organizadores, a las organizadoras, y bueno, pues a mi directora, al doctor Contreras, y bueno, pues muy agradecido también con el doctor Córdoba y con Yanino Talora, ¿no? Que además, como ciudadano, muy agradecido porque están velando por el Estado de Derecho en nuestro país. Y bueno, pues una felicitación también a la maestra Laura Correa. Y muchas gracias, claro, al Centro de Estudios Políticos, a Fernando Ayala, que también me hizo favor de hacer esta invitación, a Sol, Andrea Samaniego. Bueno, ya no sigo agradeciendo porque me lleva toda la conferencia. Pero bueno, yo quiero hablar de algunos desafíos, algunos retos de la elección 2021. Realmente insuperable lo que ya expusieron aquí Marta Tagle, Laura Correa y Lorenzo Córdoba y Yanino Talora en ese sentido. Entonces quiero enfocarme en el contexto de los retos de una manera más general. Al final hablaré un poquito de la agenda de género, pero quiero enfocarme en este contexto. Y bueno, yo detecté 6 retos. El primero, que se puede convertir en una elección de Estado. ¿Por qué se puede convertir en una elección de Estado esta de 2021? Pues por un lado, porque esperemos que el uso de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía pues no vaya a ser eso, ¿no? Un elemento más para desbalancear a las fuerzas opositoras. Vemos actualmente el caso del gobernador de Tamaulipas. Esperemos que no sea simplemente un circo mediático con fines electorales, pero parece que por ahí va la cosa. Y bueno, se utilizará en muchos otros sentidos. Ya sabemos que es un arma que se usa una y otra vez. Se han reactivado algunas denuncias, por ejemplo, contra García Luna, y algunas otras contra ex directivos del Infonavit, por ejemplo, justo en este momento electoral. También es una elección de Estado en el sentido de que se utiliza, y además muy abiertamente, los programas sociales como forma clientelar, de manera clientelar. Las denuncias son muchísimas, ¿no? Simplemente el presidente tiene 13. Hay 13 denuncias en su contra. Algunas han pasado al tribunal, otras tienen medidas cautelares, algunas otras se han desechado. Pero bueno, para hablar simplemente de la autoridad máxima del Ejecutivo Federal, pero hay miles de estas denuncias por todos lados, legales y en medios de comunicación. Por supuesto que la mañanera pues es otra cosa que puede convertir la elección en una elección de Estado, ¿no? Porque genera una inequidad tremenda por el tiempo que cubre todos los días en la agenda nacional. El segundo desafío, el segundo riesgo, tiene que ver con la distorsión de las funciones del Estado. Un gobierno partido que se concentra tanto en la agenda electoral, pues ha descuidado realmente cosas vitales. Por ejemplo, lo tenemos todo muy fresco, el fideicomiso que se encargaba de los desastres,
ya sabemos que ya no hay ese fideicomiso. Entonces, pareciera que todo el aparato estatal está dirigiéndose a la propaganda, a los programas sociales con fines clientelares, y eso ha distorsionado gravemente las funciones del Estado mismo. El tercer riesgo de esta elección, pues yo le llamo, que parezca un poco fuerte, pero bueno, están muy bien documentadas. Yo le llamo a este riesgo la normalización de las mentiras populistas. Me disculpen si parece un poco excesivo, pero están documentadas muy claramente. Por ejemplo, cuando se dice que los consejeros electorales ya se reeligieron, igual que ahora se pretende con algún ministro por ahí. Bueno, pues hay que estudiar simplemente cómo fue la reforma de 2014 para ver que no existió tal cosa, y que si se decidió que algunos se quedaran ahí, pues no tiene nada que ver con un sentido de reelección, ¿no? Simplemente habría que ver el detalle jurídico ahí para saber que fue una mentira. Cuando se dijo que los magistrados electorales eran los mismos de 2012, los que habían tomado ahora la decisión de retirar las candidaturas de 2 candidatos de Morena, pues sabemos que entraron en 2016. Pero bueno, hay un peligro de que se normalice la mentira populista, de que enormes segmentos de la población pues lo vean como algo normal e incluso verdadero, ¿no? La verdad política como algo que ya no se aprecia. El cuarto riesgo son los conflictos electorales y postelectorales, ¿no? Creo que ese es un riesgo del que ya han hablado también mis antecesores en esta conferencia, pero bueno, va a ser muy difícil esto, porque como ya sabemos, pues hay algunos actores que no están muy dispuestos a aceptar sus derrotas. Y como ya pronostica hoy Luis Carlos Ugalde, pues va a ser especialmente traumático para algún gran partido perder entre 60 y 70 diputaciones, y seguramente no va a aceptar fácilmente esta derrota. Y algunas otras que se vaticinan. El quinto riesgo es el debilitamiento de los órganos electorales. Y ese es un riesgo especialmente grave porque todavía ahora los órganos electorales cuentan con un gran respaldo de la ciudadanía. Así lo muestran las encuestas. Pero bueno, es tanto el golpeteo que terminará la duda. Y eso es muy grave porque son la última instancia, la que resuelve los conflictos, la que permite justamente que haya Estado de Derecho y que los conflictos no escalen más allá de una cierta dimensión institucional. Si los órganos electorales están desacreditados, se abre la puerta a la violencia. Así de claro. Si los órganos electorales se desacreditan, no hay otra forma de resolver pacíficamente los conflictos electorales. El sexto riesgo es que pareciera que nos están preparando para una contrarreforma electoral. Y esa contrarreforma electoral, ahorita explico por qué digo que es una contrarreforma electoral, entre otras cosas, pudiera implicar un retroceso en la agenda de género. ¿Y por qué digo que pudiera implicar un retroceso en la agenda de género? Porque quienes impulsarían esa contrarreforma electoral justamente no le dan importancia a la agenda de género. Así lo han demostrado en estos 2 años y medio de gobierno. ¿Por qué veo el riesgo de una contrarreforma electoral? Bueno, quienes hemos estudiado el tema, por supuesto lo sabrán mejor aquí los doctores Lorenzo Córdoba, Yanino Talora, ¿verdad? Marta Tagle, ¿no? He estudiado también a fondo, Sol Cárdenas. Sabemos que todos los sexenios, cuando menos desde los años 60, han hecho su reforma electoral. Pero también sabemos que todos los sexenios lo han hecho de buena fe y buscando ampliar las libertades, equilibrar, que las minorías no se vean aplastadas, que las reglas del juego sean claras, que haya transparencia. Tiene fallas el sistema electoral,
pero cada vez se intenta mejorar. Y cada vez se intenta mejorar de buena fe. La reforma que se está planteando ahora por parte de algunos legisladores de Morena es una verdadera contrarreforma, porque plantea la desciudadanización de los órganos electorales. Nada más para empezar, ¿no? Afortunadamente, no tienen la mayoría en el Senado para semejante barbaridad. Pero va a haber otras formas de presión. Como ustedes ya saben, pues ya les dije, ¿no? Ahí está la UIF y ahí está también, pues, la presión desde todas las mañanas, ¿no? Yo creo que es muy importante que sigamos fortaleciendo los órganos electorales, que veamos con realismo el proceso que viene, pero sobre todo es muy importante que no nos amedrentemos ante las expresiones de intolerancia, ante las amenazas de violencia y que no haya una línea titubeante. El Estado de Derecho es lo que garantiza que cada elección sea una elección y no una guerra civil. Y que cada elección se cuenten votos y no se cuenten muertos. Entonces, todo mi apoyo para estos órganos. Desde la academia haremos lo conducente para contribuir y pues quedamos a la espera de que sea un proceso pues bien arbitrado. Yo quiero ya dejar hasta aquí mi brevísima intervención. Seguramente habrá una ronda de preguntas donde, si me lo piden, profundizar en algunos puntos, pero supongo que ya también, dado que soy el último en la conferencia, pues hay un cansancio natural. Y bueno, pues hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Sin duda, la reflexión de la academia es compartida. Justamente esta parte de la defensa de las instituciones es importantísima para garantizar un Estado de Derecho. Y quiero agradecerles a todas las personas que están aquí, que nos acompañaron en esta primera mesa y que esperamos que sea un evento, que estas 10 mesas sean mesas que de verdad sirvan para las y los universitarios tomar una decisión respecto a por quién van a votar, pero también tengan la información suficiente para hacerlo y no nada más lean las propuestas por encima. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a esta coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas, Sol Cárdenas. Muchísimas gracias por todos los días y desvelos para armar todo esto. Bueno, que estén muy bien. Gracias.